Bueno, ¿saben por qué insisto con el tema del antienvejecimiento? ¿Por qué? Porque hay un artículo que realmente ha llamado poderosamente la atención y que tiene que ver con eh, la historia de un multimillonario llamado Brian Johnson, Ujú. que a los 46 años asegura tener la capacidad pulmonar y no, ¿cómo uso sinónimos? Y está bien, las erecciones de un jovencito de 18 años. Ok. Ya, a ver. Brian Johnson, Y la vitalidad. La vitalidad sexual. eso, La hombre, la vitalidad vitalidad sexual. Es que de yo, un jovencito de 18 yo le he hecho ahí la mano. Es ya como uno no se acuerda de eso. No le- Bueno, Usted le echó la mano. no, y si un lado se pone a decir eso, quedamos los dos pues como es un... que quede loca. No, venga, yo le echo ¿Cómo una así? mano con ¿Cómo la así que erección. le No, echó la tranquilo. mano? Estamos hablando del idioma, No, de... pues. El uso del buen idioma. Claro, no uso pasa del nada. idioma, porque si digo uso de la lengua, ustedes se meten otra vez en otras ondas. Pero es que hay que saber utilizar en el momento No, la lengua. palabra. La palabra. La Caro es la más chiquita de la mesa, No. pero tiene una mente No, pero es que, retorcida. por favor. Lo tiene cierto es que el multimillonario Brian Johnson invierte $2 millones anuales en un programa para revertir el paso de los años que incluye transfusiones de plasma de su hijo, que tiene 17 años, no. y otras terapias todavía en periodo Es más experimental. barato el Viagra. Y esto en el marco de algo que se conoce como un programa o un proyecto Blueprint, programa antiedad que incluye a su padre de 71 años, él que tiene 46 y el hijo que tiene 17. Y queremos, por supuesto, como lo hacemos aquí en Radio Red, consultar a expertos, a personas que realmente se dedican al estudio de estos temas para que nos digan de qué va este tema, si eso es posible, si es posible revertir el paso de los años. Nos acompaña el doctor Vicente Mera, que es jefe de medicina interna y antienvejecimiento en Shah Wellness Clinic en Alicante, España. Doctor Mera, bienvenido, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en Radio Red. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Especialmente a profesionales de la salud, siempre les decimos gracias por su tiempo, por dedicar unos minutos a hablar de estos temas. ¿Usted cree en este plan antienvejecimiento, en este proyecto? ¿Cree que es posible realmente adelantar un programa para revertir el paso de los años? Bueno, esto se ha hecho con animales. Esto es lo que se llama el protocolo se llama parabiosis, que consiste en que siempre hemos buscado factores en la sangre que sean capaces de revertir o de producir el efecto del envejecimiento. Porque en el estudio de la parabiosis, en el que se unen dos animales de laboratorio, se unen la sangre de ambos, esto se puede hacer en el laboratorio, pues curiosamente en los ratones es fácil porque un ratón vive normalmente 3 años y entonces es fácil en un estudio en el laboratorio comprobar los fenómenos de envejecimiento, que en un adulto, en un ser humano, pues tardan más tiempo y es todo más complicado. Pero en los ratones se observa que efectivamente cuando pone en contacto un animal joven con un animal bioidéntico mayor, consigue una cosa curiosísima, es que gran parte de los síntomas síntomas y signos del envejecimiento, es decir, el pelo, la capacidad cerebral, el equilibrio, en fin, todas las cosas que medimos para lo que intuimos que es una persona mayor. Usted ve una persona caminando por la calle y de espaldas sabe la edad que tiene. En el laboratorio nosotros podemos conocer también estos datos y se identifica que sí, que efectivamente se puede. Pero hay una cosa curiosa, y es que el animal joven envejece también. Es decir, que hay factores que no conocemos del todo bien, que están transformando y haciendo cambios que llamamos epigenéticos. Es decir, nosotros tenemos una información genética que heredamos de los padres y de los ancestros, y esa información se va modificando con los años y las células pues van envejeciendo. Esto es algo normal, es un proceso que estamos diseñados para unos 120 años, pero ese proceso se puede acelerar o se puede retrasar. Y lo que estamos viendo es que no es necesario probablemente
hacer el estudio completo con todo el plasma, porque solo algunas de las moléculas, hay unas 16.000 moléculas que podemos estudiar hoy con la inteligencia artificial y con los modelos de supercomputacionales, se puede identificar perfectamente cuál es, y ya tenemos 3, 4 o 5 candidatos. Hay una proteína que se llama GDF11, que sería la responsable de la mayor parte de estos cambios. Lo que ocurre es que, claro, esto todavía no está aprobado. Los efectos farmacología, pues no es solo saber el efecto farmacológico, sino saber los efectos inestables, y esto puede provocar problemas que, bueno, este señor Johnson, pues todavía él se atreve y lo hace él por su cuenta y riesgo, y en principio, pues puede tener consecuencias positivas, pero algunas negativas también. Por supuesto, como dice usted, todavía esos efectos secundarios no están debidamente probados. Ahora, lo interesante es lo que usted cuenta, los estudios que se han hecho con ratones, y cuando se producen esos contactos de un ratón adulto con un menor, las mediciones son sorprendentes. El maduro rejuvenece y el joven envejece, o sea, de un lado y del otro. ¿Por qué es tan clave el plasma? ¿Qué tiene que ver el plasma con la juventud o la senectud, con la juventud y la vejez? ¿Aló? ¿Me escuchas, verdad? Lo oigo lejitos, pero vamos a revisar la llamada. El contacto con Alicante, España, el doctor Vicente Mera, que es jefe de medicina interna y antienvejecimiento en Shah Wellness Clinic. A propósito de esta suerte de excentricidad, ¿no? De este multimillonario Brian Johnson, invierte mucho dinero anualmente en un programa para revertir el paso de los años. Él tiene 46, su padre 71 y su hijo 17. Y él dice que se siente realmente como un joven y que tiene como dice Vlado, la vitalidad. La vitalidad Con plasma, de un adolescente, con plasma, sí. entre Mire, hoy otras día cosas. el plasma ya está siendo utilizado para otras cosas, pero ya le quiero preguntar ahora más adelante. Claro, es que de eso le estaba preguntando yo al doctor Mera, con quien restablecemos la comunicación. ¿Qué tiene que ver el plasma para nosotros ignorantes en estos temas, doctor Mera, en un proceso de esta naturaleza? Sí. El plasma es el vehículo en el que se transmiten realmente las órdenes de epigenética, es decir, de cambio, envejecimiento o rejuvenecimiento de las células. Tenga presente que nosotros cuando nacemos somos 2 células exclusivamente, y esas 2 células están con toda la información programada, y a partir de ahí van cambiando y se van, cada una de las células madre o stem cells en inglés, estas células se van transformando a distintas órdenes en función de lo que se van encontrando en el plasma. Entonces, el plasma es el vehículo, simplemente. El plasma es el vehículo a partir del cual van las proteínas. Por eso le digo que ahora nuestro interés radica básicamente en conocer cuál es la proteína o proteínas, debe haber varias, que son responsables, y si somos capaces de identificarlas, pues podremos reprogramar en cierta medida, porque esto siempre depende. Recuerde que la genética es solo 1/3 del envejecimiento. Los otros 2/3 son ambientales, es decir, esto es algo que se conoce ahora y que antes le damos mucha importancia a la genética, pero la genética es solo 1/3. La genética es, para que usted entienda, el coche. Si yo le doy a usted un coche para que gane el Dakar, del mundo, tendrá que conducirlo. Es decir, hay una cosa que es ambiental y que es la que realmente determina que usted gane o no gane con ese coche. Lo mismo, hablaban ustedes antes de las canciones, pues ese es lo mismo. Este señor hablaba mucho de las canciones, pero bueno, si puede tener una canción preciosa, pero si no la cantan bien, esa canción no va a tener éxito. Es al revés. La canción es interesante, pero realmente lo que promueve es el cantante, es el que hace la canción y el que la pone. En el envejecimiento podemos hacer una analogía en el que la genética es fundamental, pero la genética se transforma para bien y para mal en función de unos 7 pilares que son lo que hacemos, que es, todo el mundo lo conoce muy bien, la alimentación, el ejercicio, la gestión del estrés, el sueño, las hormonas, cómo estén y cómo las controlemos, y por supuesto la microbiota, a la que le damos ahora muchísimo interés. Entonces, y las toxinas con las que uno esté presente. Entonces, no es solo la genética, pero podemos identificar una molécula que es capaz de
reprogramar Sí. o ayudar en cierta medida a mejorar la genética, pues ya tenemos avanzado, ya tenemos el coche, ahora tenemos que conducir. Doctor Pero Mera, claro, le pregunto sin saber qué. Lo que pasa es que hoy he oído el plasma tal cual, no sé si es lo mismo que usted está hablando. Por ejemplo, en las personas que tienen síndrome de Guillain-Barré, les aplican Sí. toneladas de plasma y mejoran. Para el tema de articulaciones, artrosis y demás, plasma en las rodillas, plasma en la cadera. Sí. Para el rejuvenecimiento de la piel, plasma Sí. en los cachetes. Y eso ayuda muchísimo ahora, hoy día. ¿Es lo mismo de lo que usted está hablando, claro, no, quizá? lo que pasa es que eso es prácticamente lo mismo, Ajá. pero el plasma, tenga presente que el plasma lleva muchas cosas de las cuales la mayoría son inútiles para lo que usted está buscando. Entonces, si usted quiere mejorar el aspecto físico, la cara, pues puede utilizar el plasma completo o utilizar solo algunas de las proteínas que van en el plasma. Lo que pasa es que lo más sencillo es darle todo el plasma, pero bueno, no sabemos, con el tema del plasma, ahí hay muchas proteínas que no sabemos exactamente cuál es su misión y por eso intentar purificar y seleccionar es lo ideal. Mire, le cuento una experiencia curiosa. Antes, hace no muchos años, 50 años, no conocíamos la existencia de ciertas hormonas. Por ejemplo, las hormonas, la cortisona, la usó por primera vez el presidente Kennedy, por ejemplo, fue la primera persona que recibió. No se había identificado. Entonces, la cortisona se produce en la glándula suprarrenal. Hasta esa época, más o menos esa época, hace unos 50 años, ¿sabe lo que hacíamos los médicos? Cogíamos, macerábamos la glándula suprarrenal de un animal, normalmente un cerdo, se maceraba y se inyectaba subcutáneamente, es decir, toda la glándula suprarrenal. El paciente mejoraba mucho porque ahí había cortisona y el síndrome de insuficiencia suprarrenal mejoraba, pero el paciente acababa muriéndose de una reacción autoinmune a todas las proteínas que iban ahí en ese macerado de sustancias suprarrenales. Poco a poco se fue filtrando todo lo que había en la glándula suprarrenal hasta que encontramos en la hidrocortisona, que fue realmente lo que hacía falta. Este es el proceso igual. Es decir, usted le está dando plasma a la gente, pero ahí del plasma solo hace falta 1, 2 o 3 cosas, no hacen falta más. Ese es el problema. Hay que filtrar y estamos en ese proceso. Claro, Doc. Y hablando, digamos, de esta historia de este señor Johnson, porque él tiene una dieta específica o él cuenta que tiene una dieta específica para llevar este tratamiento. ¿Qué dieta se lleva, por ejemplo, en estos procesos, Doc? Porque usted hablaba de la importancia, obviamente, de la microbiota. ¿Esto del plasma no afectaría otras condiciones? Sí, puede afectar, lógicamente. Pero él está intentando hacer, pues, todo lo que nosotros recomendamos a los pacientes para que lo hagan. Claro, muchas de las cosas que yo le recomiendo a mis pacientes no las hacen no porque no quieran, sino porque son muy caras y son muy difíciles de hacer. Y claro, cuando usted tiene dinero, pues todo esto lo puede conseguir. Pero él está intentando hacer todo lo que realmente se ha demostrado que es positivo. Entonces, la dieta que él sigue, pues son dietas especiales, dietas con ayunos intermitentes, dietas prácticamente veganas, dietas con superalimentos. Recuerde que la comida puede haber superalimentos y antialimentos. Retiramos todos los antialimentos como son el azúcar, el gluten y algunos de la lactosa, por ejemplo, la carne. Todos son alimentos que han demostrado en cierta medida, en muchos estudios, pues efectos negativos en el sentido de cáncer, en el sentido de enfermedades cardiovasculares o incluso envejecimiento. Y después él introduce una serie de alimentos, de lo que se llaman superalimentos, que son alimentos que aparte de darle energía, como el azúcar, por ejemplo, pues le dan antioxidantes, probióticos, etcétera. Y ahí pues hay una lista no muy numerosa, no, los superalimentos son no más de 20, en los que incluimos, por ejemplo, en España el aceite de oliva, que es un superalimento, en Japón la sopa miso, y en fin, hay el aguacate, podría ser en la zona donde ustedes viven. Hay un montón de productos que realmente tienen unas propiedades extraordinarias y esa es la dieta que él sigue, una dieta en parte cetogénica, en parte con ayuno intermitente y sobre todo rica en superalimentos y sin ningún antialimento. Pues qué interesante este tema, con muchas complejidades, entre otras cosas, el doctor Mera muy responsablemente dice que todavía muchos efectos
secundarios, por decirlo así, de todo este tipo de terapias están por verse, ¿verdad? Pero hay experimentaciones que se están realizando ya en animales que arrojan resultados muy interesantes. Doctor Mera, bienvenido. Es usted muy amable con Radio Red de Colombia. ¿Ah? Gracias. Pues nada, encantado, cualquier cosa me hay. Muy amable. Vicente Mera, jefe de medicina interna y antienvejecimiento en Shaw Wellness Clinic. Más allá del tema que es muy apasionante, ha sido una obsesión a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? ¿No envejecer? No envejecer. Eterna juventud. La eterna, el elixir de la eterna Correcto. juventud. De eso se hablaba, ¿no? Ujú. Y en algún momento de nuestras vidas todos quizás nos lo hemos planteado. Oiga, ¿Qué hacer? ¿qué vamos a hacer para vernos más vitales, más jóvenes, que no se nos noten tanto las arrugas, que no se nos note tanto la jiba, ya no es igual, Ya no tenemos el hoy al energía. ayer, en fin. Claro. Pero hay otros que se van de una manera extrema por terapias como esta. El hombre tiene billete, Brian. Como dice el dicho, Y- el que tiene plata marranea. Sí. Pero eso del plasma en serio Brian ya se ha venido Johnson. utilizando. Sí, pero lo que dice él es que no se puede usar indiscriminadamente el plasma. Médicamente, sí, ya. No, por eso, pero el plasma, lo que él decía es que el plasma tiene un montón de cosas y entonces te sirve para unas cosas, Pero no para otras. pero te puede perjudicar para otras porque el mismo organismo crea una reacción contra esas sustancias que le están poniendo a través del plasma.